Hermoso día para estar en la casa de Dios. Amén. Tenemos una oportunidad maravillosa de escuchar su palabra. Que realmente el Señor hable a nuestros corazones. Que podamos salir de aquí reconfortados, con decisiones firmes en pos de Dios. Estamos haciendo una serie sobre la oración que va a seguir. Hoy se recuerda Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la tierra. Yo creo que cuán tremendo tener las promesas del Señor en nuestro tiempo para nosotros. Las promesas de Dios son para sus hijos. No son para los que no creen ni para los que no obedecen. Las promesas del Señor son para sus hijos. Así que queremos aprender a orar las promesas de Dios. Algunos ahí tienen un gran problema porque no las conocen. Ese es un problema serio. Si no conocemos la palabra, ¿cómo la vamos a orar? Por eso necesitamos adentrarnos más en la palabra del Señor para conocer sus caminos, para conocer todas las cosas buenas que Él nos promete. Los israelitas que habían salido de Egipto, en un momento dado la mayoría de ellos había rechazado la voz de Dios. Habían rechazado oír a Dios y se habían olvidado de todas las buenas promesas que Dios le había dado. Entraron, exploraron la tierra y vieron que la tierra era buena, pero se olvidaron de que Dios había dicho que iba a ir delante de ellos y les iba a dar la tierra donde fluye leche y miel. Se habían olvidado de todo lo bueno que Dios había dicho. Entonces, eso muchas veces es nuestro problema, que nos olvidamos de las buenas promesas de Dios para nosotros, sus hijos. Por eso es muy importante apropiarnos. La palabra de Dios es verdad. Y es cuando la creemos es más real que lo que tenemos delante de nuestros ojos. Entonces, ellos tenían delante de sus ojos 7 pueblos más fuertes. Ellos tenían delante de sus ojos gigantes. Ellos tenían delante de sus ojos murallas imposibles de vencer en sus fuerzas. Pero ellos tenían delante de sí la palabra donde Dios había dicho: yo iré delante de ustedes y les daré la victoria sobre todos sus enemigos. Tenían esa promesa, pero se la olvidó. Caleb y Josué la recordaban y la creían y caminaban en ella. Entonces dice en el libro de Josué, capítulo 14 del verso 6, cuando ellos estaban ya conquistando, Caleb le recuerda a Moisés lo que el Señor dijo. No, Caleb le recuerda a Josué lo que Dios le dijo a Moisés acerca de él cuando estaban en Cades Barnea. Dice: yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor, mi Dios, con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de la tierra.
y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Qué tremenda diferencia. Ustedes saben que los 10 espías que habían explorado la tierra hicieron murmurar y temer al pueblo, murieron el mismo día. Caleb, 45 años después, pudo decir, yo tengo la misma fuerza. Yo voy a conquistar. Estoy listo para tomar lo que Dios me prometió. Creo en la promesa de Dios. Aleluya. Dice, ahora como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esta travesía. Aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Acá vemos un montón de bendiciones como resultado del creer la palabra. Creer la palabra. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos encontramos ahí a los descendientes de Anac que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor lo dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Aleluya. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso al Señor? Gracias, Señor. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Hacedor de maravillas que cumple sus promesas y que no puede mentir, dice la palabra. Él lo prometió, Él lo hizo. Caleb entró en la tierra de los gigantes. Por supuesto, la única legalidad en este tiempo era la fuerza. El más fuerte donde vivía, en el lugar más bello, en el lugar más fructífero, en el lugar más hermoso. Ahí vivían los gigantes. Y esa tierra fue para Caleb. Esa tierra fue para Caleb y sus descendientes. Qué tremendo. Y él la tomó, así como el Señor lo había dicho. Su palabra, él la creyó. Él creyó que Dios iba a ir delante de ellos. Él había recibido una palabra. Todos habían recibido esa palabra. Yo iré delante de ustedes y expulsaré a esas naciones delante de ustedes. Pero Caleb y Josué se apropiaron de esa palabra. Caminaron en esa palabra y tomaron lo que les pertenecía. Los otros se olvidaron de esa palabra porque no la creyeron y nunca tomaron lo que les pertenece. Así que es muy importante que nosotros hoy podamos decir, toda la palabra de Dios es inspirada y es útil, dice la Biblia. Y todas las promesas de Dios son en Jesús y amén. Entonces nos pertenecen. Amén. Entonces tomemos las promesas de Dios y apropiémonos de esas promesas. Así como Moisés, como viendo al invisible. Mientras el faraón, el rey de la tierra, le amenazaba de muerte, él caminaba como viendo al invisible. ¿Por qué? Porque él había recibido una palabra que vas a sacar al pueblo de Egipto, de la esclavitud,
y lo va a llevar a una tierra que yo les prometí. Entonces él tomó la palabra, la creyó. Faraón no me puede matar porque Dios dijo dónde voy a llevar a este pueblo. Es tan importante creer la palabra por encima de las circunstancias y usar la palabra del Señor en nuestra oración. Porque esto que hace Caleb es como una oración, como diciendo, Señor, ahora es el tiempo. Yo quiero tomar mi porción. Ahora hice mi trabajo. Te obedecí, caminé fielmente contigo. Ahora quiero tomar mi porción, quiero tomar lo que a mí me pertenece. Es tan importante los detalles. Caminé fielmente contigo, eso es importante. Porque Dios a Josué también le dijo, obedece mi palabra, medita en ella día y noche, solo así tendrás éxito en donde quiera que vayas. O sea, las promesas de Dios no son para los que no quieren obedecer. Son para aquellos que caminan en sus caminos, para aquellos que son verdaderos hijos de Dios, aman y obedecen al Señor. Ahora, otro que entendió y creyó la palabra del Señor es Nehemías. Nehemías era copero de un rey en un tiempo difícil donde Israel estaba en esclavitud a causa del pecado. Ellos habían abandonado a Dios, habían ido tras ídolos y Dios les expulsó de su tierra y fueron a Babilonia. Y ahí en su aflicción, donde pasaban cosas terribles, Nehemías empieza a mirar la palabra y ve en la palabra que Dios había anunciado. Si ustedes se apartan de mí, yo les voy a expulsar de esta tierra buena que les di. Pero si se arrepienten y vuelven a mí, yo les voy a recoger y les voy a volver a traer a la tierra que les prometí. Entonces, Nehemías, por la palabra, hace un diagnóstico. Él sabe del porqué de la miseria, porque nos apartamos de Dios. Ahora, eso es muy importante entender el porqué de muchas veces de nuestra miseria. Tener un diagnóstico para luego ir a la palabra y revertir el diagnóstico. Hay un montón de textos bíblicos como este. Segunda de Crónicas 7:14, donde Dios dice, si mi pueblo se humilla, ahí está hablando de un pueblo apartado, cuando venga la langosta y todas las cosas en contra de ustedes, a causa de su pecado. Pero si ustedes se humillan, se arrepienten de sus malos caminos y me buscan de todo corazón, ahí el Señor dice, yo les voy a restaurar, les voy a perdonar y voy a sanar su tierra. Entonces, es tremendo esto. Y necesitamos entendimiento para entenderlo y empezar a creerlo, porque en el texto de Segunda Crónica y en el texto de Nehemías se pasa de un pecador injusto a un pecador justificado. Y la oración del justo tiene poder. Por eso es muy importante si nosotros nos damos cuenta que nos va mal a causa de nuestro pecado. Necesitamos arrepentirnos. Y cuando nos arrepentimos de todo corazón, cambiamos de carril. De un pecador apartado de Dios, en maldición, a un pecador perdonado donde Dios nos perdona, nos limpia y ahí podemos decir yo soy justo por la sangre de Cristo. Entonces cambié de posición y la Biblia dice en Santiago la oración del justo tiene mucho poder. Cambia el diagnóstico porque
El hombre que vive apartado de Dios es maldito, pero el que se vuelve a Dios, se arrepiente, Dios le restaura, le sana, le perdona, restituye. Vemos eso en el libro de Zacarías. Hasta dice el Señor que le va a devolver los años que perdieron. Tremendo. Zacarías capítulo 2. El Señor le dice, todas esas cosechas que perdieron mientras ustedes caminaban mal, yo les voy a devolver. Les voy a restituir. Porque Dios es grande en misericordia. Él no se alegra de tener que juzgar, pero Él es justo. Por eso viene el justo juicio sobre nosotros. Pero Él no se goza de la muerte del injusto, dice el libro de Ezequiel, sino que se arrepienta y viva. Aleluya. Tremendo. Entonces, Nehemías entiende por la palabra que ellos habían pecado y por eso les iba tan mal. Confiesa los pecados. Él empieza, confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos hecho terriblemente al no haber obedecido tus mandatos y decretos y ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. O sea, él está hablando de palabras bíblicas de hace cientos de años y las toma como una verdad. Y la Biblia de tapa a tapa es la verdad de Dios para nosotros hoy. Si la creemos, tiene poder para restaurar, para sanar. Entonces él entiende que el problema es el pecado. Y él dice a Moisés, Dios le dijo, te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Ahí él tiene el diagnóstico. Estamos como estamos porque desobedecimos a Dios. Y él sigue leyendo y encuentra en la Biblia, pero si se arrepienten, hay un cambio, ¿verdad? Dice, pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Qué tremendo. Dios dice, si ustedes se arrepienten, entonces yo les voy a restaurar. Y no lo puede hacer por nuestra honra, sino para que su nombre reciba honra. Amén. Esto es tremendo. Entonces Nehemías ora, se arrepiente. Clama a Dios, ayuna, pide perdón. Y cambia de posición. De un pecador viviendo en maldición a una persona que ha sido perdonada y tiene poder en su oración. Ese cambio de posición quisiera que entendamos hoy, hablando de la oración. El arrepentimiento genuino nos cambia de una condición de maldición a una condición de cielos abiertos. Amén. Mateo capítulo 7, Jesús dice, pues todo lo que pidan, todo el que pide recibe, y todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar cosas, buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se los pidan. Una promesa. ¿Ya lo oraste alguna vez? La
Apropiate de esa promesa. Esa es una promesa para los hijos de Dios. Estas promesas, una persona que rechaza a Dios no la puede tomar. Las promesas de bendición son para los hijos de Dios. Las promesas de maldición son para los hijos de desobediencia. Así que Jesús dice, busca, pide, busca, llama, golpea la puerta y serás abierto. Recibirás respuesta. Se te abrirá la puerta a lo que estás buscando. Y Jesús dice, si ustedes como padres saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios les dará lo que ustedes pidan? Qué tremendo. Entonces muchas veces tenemos una fe tan negativa de Dios. Creemos que nosotros queremos dar cosas buenas, pero Dios quiere dar cosas malas. Y necesitamos pedir perdón. Porque por naturaleza vivimos en un pueblo de mente negativa. Vivimos en un pueblo de mente negativa. Lo positivo no es noticia. Lo negativo solo es noticia. Porque eso, lo que es noticia, lo que se consume, se publica. Yo una vez hice un reclamo a un presidente de un canal. Le dije, ¿por qué tantas noticias negativas? Y lo bueno no se vende, me dijo. No se vende. Solo lo malo se vende. Lo negativo se vende. La mentira se vende más fácil que una buena noticia. Entonces nosotros necesitamos, como dice la palabra, una mente renovada. La mente de Cristo. También está esa promesa en la palabra. Señor, quiero que renueves mi mente. Llevo, dice Corintios, todo pensamiento en obediencia a Cristo. Hay pensamientos negativos. Hay pensamientos que se oponen al conocimiento de Dios para acercarnos más a Dios. Dice la Biblia en 2 Corintios. Lleva todo pensamiento en obediencia a Cristo para que le obedezca a Él. Yo con esa palabra, orando esa palabra todos los días, varias veces, pude hacer un proceso mental para librarme de cosas que siempre estaban ahí, que no estaban bien. Todos los días le dije, Señor, todo pensamiento lleva una obediencia a Cristo. Y solo doy autoridad a tu Espíritu Santo sobre mi mente. Y que todo pensamiento que está en mi mente que no te pertenece, quémalo. Todo lo incorrecto, deséchalo. Ordena mi biblioteca, le dije al Espíritu Santo. Y Él lo hace. Pero Él no nos obliga. Por eso necesitamos venir a Él. Él lo podía hacer sin nosotros, pero Él nos creó con la libertad de decidir. Y el libre albedrío ha sido nuestro mayor problema. El primer asesinato, Dios insiste con Caín, le dice, el enemigo está al acecho. El pecado está al acecho. Pero tú puedes dominarlo. O sea, Dios está como diciendo, frena tu ira, frena tus celos, frena tu envidia. Porque eso te va a destruir. Porque Dios sabía que los pensamientos de él eran matar a su hermano. Y quiero hablar a los que tienen problemas en esa área, con los celos, con las envidias.
con la ira. El primer asesinato fue por eso. Y la muerte de Jesús también. Y la muerte de Esteban también. Y la muerte de los justos profetas también. Así que ordena esa área de tu vida. Porque te destruirá. Jesús, la única vez donde la Biblia resalta que gritó, fue poco antes de su muerte, en el último día del festival. Y él gritó y dijo, él se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Y todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Jesús gritó por la importancia de lo que estaba diciendo. Jesús nos quería decir lo que ahora voy a decirles. Es demasiado importante. Lo que ahora voy a decirles es de vida o muerte. Si podría, les obligaría a que tomen esa agua. Pero les creé con la libertad de decidir si lo quieren o no. Pero si tienen sed de verdad, si creen de verdad en mí, vengan. Se dan cuenta que siempre tenemos una responsabilidad, la de acercarnos. Es como que el Señor dice, aquí está la canilla. No te pido mucho, pero pido que acerques tu vaso y lo pongas debajo. Y es lo mismo siempre. Ponernos ahí es creer y obedecer. La palabra del Señor también dice, sométanse a Dios y resistan al diablo. O sea, eso es ponerse en la posición correcta. Hay algunos que solo leen la última parte. Resistan al diablo y le gritan al diablo y el diablo se ríe. El diablo no te tiene miedo a ti, tiene miedo a Cristo. Yo no me acuerdo haber hecho una liberación y gritando. El diablo no es sordo, pero el diablo sabe cuando estás en la posición correcta. Cuando sabes que estás en la posición correcta, tú puedes hablar despacito. Y se va. Sométanse a Dios. Desde esa posición, resistan al diablo. Y él huirá. Tiene que ir. Porque el que está contigo ya le venció. No quiere estar una vez más expuesto públicamente, entonces mejor se larga. Pero si queremos pelearlo solo, no lo vas a vencer porque Él es más fuerte que tú. Pero cambia todo cuando estás sujeto a Cristo. Amén. Lo que necesitamos ahí es
fe, sed y venir a Él y creer. Todo el que crea en mí, creer en Jesús, puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se daría a todo el que creyera en Jesús, en Él. Una promesa. ¿Ya oraste esa palabra? ¿Ya la creíste? Pedirle a Dios eso. Acá está. Está prometido. Así como empezamos con Caleb, que simplemente pidió lo que estaba prometido para él. Esto está prometido para ti y para mí. Qué tremendo. El libro de Ezequiel nos habla de ese río de agua viva que salía del trono de Dios y fluía. Y dice la palabra en el libro de Ezequiel, y todo aquel que nadar en ese río vivirá. Y dice que al borde de ese río hay árboles con hojas para sanidad de las naciones. El río de Dios, el río de su Espíritu. Es fácil. Jesús dijo en Marcos capítulo 16, poco antes de ir al cielo, él dijo estas palabras. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre. Hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Si beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Esta es una promesa tremenda. ¿Para quienes? Acompañarán a los que creen. Por supuesto, no vamos a ir a hacer show con demonios. Yo no voy a más expulsar un demonio de una persona que no quiere cambiar. No lo voy a hacer. Es tiempo perdido. Solo aquellos que de verdad quieren cambiar. No vamos a ir a jugar con una serpiente. Sabemos que a Pablo le mordió una serpiente venenosa por accidente y Dios le guardó porque quería dar un testimonio a esa isla que no conocían a Dios. Se refiere a eso. A los primeros cristianos muchas veces se les envenenaba. Era una manera de matar a alguien. Y Dios les guardaba. No es como algunos hicieron en Estados Unidos. Agarraron veneno y tomaron veneno para que esa palabra se cumpla. Eso es tentar a Dios. No es así. Pero tomemos esa palabra para obedecerla. Acá dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Se dan cuenta que es afirmativo y no es selectivo? No dice algunos. Dice, ellos sanarán. Qué tremendo. Hoy recordamos la venida del Espíritu Santo. Yo creo que es una gran oportunidad que tenemos de realmente decir, Señor, yo creo.
Señor, yo quiero. Señor, yo necesito. Yo necesito de ti. Yo necesito que tú me llenes. Hasta podemos decir como aquel hombre dijo, Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Señor, yo quiero creer, pero hay muchas barreras en mi vida, ayúdame a quitarlas. Es tan importante pararse sobre la promesa del Señor y no soltarla. Que no porque alguna circunstancia delante de tus ojos empeoran, la palabra de Dios dejó de tener poder. Cuando el rey Josafat tenía que enfrentar a unos ejércitos imposibles de vencer, él junto al pueblo ayunó, oró, recibió una palabra, una promesa. E dijo, yo pelearé por ustedes, quédense quietos. Dice la palabra del Señor que el rey se postró y adoró. Los ancianos se postraron y adoraron. Ellos se prepararon el día siguiente. Los cantores en primera fila. El ejército enemigo, el problema, hermanos, se había empeorado. Se habían acercado más los enemigos. Era más visible a los ojos naturales la guerra. Pero ellos habían recibido una palabra y la habían creído y empezaron a adorar. Cantaban esa canción, den gracias al Señor porque su amor perdura para siempre. Díganme, ¿qué tiene que ver esa canción con guerra? Por lo menos tenían que decir, Señor, tú eres nuestro general del ejército. Den gracias al Señor porque su amor perdura para siempre. Y en este momento el Señor puso emboscadas contra los enemigos y los derrotó. Y ellos tardaron 3 días en juntar todas las riquezas que quedaron en el campo de batalla de los enemigos. Josafat creyó la palabra, por eso adoró en medio de la aflicción. Ya no estuvo enfocado en el problema, sino en el que soluciona. Amén.